Voy a estar ministrando bajo el tema prepárate para la gloria postrera. Algo que todo ser humano y todo creyente debe tener en su mente y en su corazón es expectativa de que lo mejor de Dios está por llegar para su vida. Cuando el ser humano se mantiene pensando que lo peor está por venir, pues al ser humano le va a acontecer lo que él está creyendo o lo que está esperando. Y aquí la palabra del Señor habla en Isaías 54:3, donde Dios le dice al pueblo: ensancha el sitio de tu tienda. Le está diciendo: amplía tu capacidad porque te vas a extender. El reino de Dios es expansión, el reino de Dios es crecimiento. Si nos han instruido acerca de otra cosa, acerca de que Dios quiere que seamos pocos, de que Dios quiere que se salven pocos, pues malinterpretaron la escritura. Porque el poco de Dios no es el poco mío. Si yo le pregunto a un hermano ¿qué es una iglesia pequeña?, ellos te dirán algunos, bueno, 8, 10 personas, 15, 20, dependiendo lo que para ti sea poco. Usted le pregunta a un millonario qué es poco dinero y te va a decir: bueno, $1 millón es poco dinero. Usted le pregunta a alguien que nunca ha visto $1 millón cuánto es poco y te va a decir $50 es poco. O sea que el poco de Dios y el poco mío no es el mismo poco. Cuando Cristo dijo son pocos los que se salvan, dependiendo la mente que esté interpretando el poco, algunos creen que tal vez 10 gente, algunos creen que tal vez 100. Pero si le preguntamos al apóstol Pablo, que vio la visión de los salvados, y le preguntamos a Juan, que vio la visión de la multitud vestida de ropas blancas, te iban a decir: era una multitud que no se podía contar, de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. O sea que lo poco que Dios está diciendo no es lo poco mío. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Pero si yo creo que pocos son 10, a mí Dios me va a enviar 10. Y hay gente que te va a decir: mejor sálvate con 10 porque para él poco es 10. Pero Dios te va a decir: sálvate con una multitud que no se pueda contar, porque para mí esa multitud es poco. Porque el Dios del cielo tiene otro factor de lo que es poco, que no es nuestro factor de lo poco. Y cuando nos hacemos la idea de que son pocos los que se pierden, poco lo que se salvan y mucho lo que se pierden, hacemos una comparación de nuestro poco. Pero ¿qué pasa? En comparación a los perdidos, que son el doble tal vez de los salvos, son pocos los salvos. Pero en comparación a multitud, la magnitud de los salvos no caben en República Dominicana, no cabrían en Estados Unidos, porque el apóstol Juan en el Espíritu dice, y cuando en el Espíritu alguien dice que la multitud no se puede contar, en el Espíritu la capacidad es infinita. Entonces el número era infinito de los salvos, y eso es algo tremendo. Cuando Dios dice que no se puede contar, no se puede. Entonces, desde esa expectativa, Dios le dice a su pueblo: ensánchate, amplía la capacidad de creer y ve, porque te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda. Cuando Dios nos da una palabra, nos invita a ampliar nuestra capacidad. La magnitud de la extensión de lo de Dios en ti va a depender de lo que tú consideres poco o mucho. Sí, y esto es algo que lo experimenté y estaba comentándole a alguien acerca de esto. Un pastor me invita a una iglesia, yo no había ido a la iglesia. Pero como Dios me enseñó que el conocimiento de poco no es un número, sino una condición mental, dependiendo de quien analice el poco, él me dijo, el pastor: yo quiero invitar a mi iglesia a ministrar. Es una iglesia pequeña, somos pocos miembros, pero Dios se va a glorificar aquí. Cuando yo me estoy cambiando para ir con mi esposo a la iglesia, yo le dije a mi vida: yo no he ido a la iglesia, pero tú vas a ver la diferencia entre un poco mío y un poco de ellos.
dependiendo lo que él llame poco. Cuando llegamos al lugar, era usted sabe esas cosas donde ponen la zona franca, le dicen una nave. El templo era una nave con una capacidad para 800 personas que estaban límite, dieron 2 servicios porque no cabía ninguno. Ese es un poco. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Él dice poco, somos poquitos. Ahora, si usted le preguntara a él, ¿y cuánto sería mucho? Él te va a decir 25,000 miembros. Sería mucho. Como tengo 800, con 1000 y algo, es pequeño. Ese es un poco. Ahora, si Dios dice, lo voy a procesar a él y lo voy a tener 5 años con una iglesia pequeña, le va a dar lo que él considera pequeño. Él está en un proceso con una iglesia pequeña. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Porque para él eso es pequeño. Entonces lo pequeño, lo mucho, lo poco va a depender de que yo considero poco. De repente Dios dice, voy a entrar a Clemente en un desierto y le voy a enviar poco dinero. Y Clemente dice, bueno, poco son 50 pesos al día. Poco. Dios dice, mándale 50. Pero llama a Ángel que está al lado, y Ángel entiende que 3,000 pesos diarios es poquísimo dinero, porque él está acostumbrado a manejar mucho, y con 3,000 pesos diarios él estaría gritando porque no le da y nada más se me van 2,500 de combustible en su mente. ¿Entiendes? Entonces Dios dice, vamos a entrar en un proceso de poco a Ángel. Dios le va a mandar los pocos 50 a Clemente y le va a mandar 3,000 a Ángel. Si usted le pregunta, los dos están en un proceso, porque Ángel te diría, si tiene un estilo de vida más alto, pero es que nada más de luz yo pago tanto, es que la casa donde yo vivo paga tanto, es que el vehículo en el que yo ando consume tanto de gasolina, estoy sobregirado, yo necesito un ingreso de más de 15,000 pesos diarios, y si me bajaron a traer, estoy en un desierto. Y yo me he sentado con gente que está en un desierto con el grito al cielo, y usted lo mira y dice, pero tú eres millonario. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Pero para él la magnitud es poco. Entonces, ¿qué yo te aconsejo? Que extiendas lo que tú consideras poco. Cambia lo que consideras poco. Cambia lo que consideras poco. A medida que tú consideres poco, 3,000 pesos diarios, y Dios te va a mandar poco para que subsistas, te va a mandar por ahí. Pero a medida que consideres poco, 50, te va a mandar 50. Cambia lo que consideras mucho y lo que consideras poco. Para ese pastor, él se paró y me dijo, no, es que yo con 800 gente pasa un proceso que estamos en... Pero yo le pregunté a un hermano que venía con nosotros, para usted que es una iglesia pequeña, y él dijo, una iglesia de 10 miembros. Si Dios fuera a procesarlo a él como una iglesia pequeña por 2 años, ¿cuántos miembros habría? 10. Y al otro lo está procesando con 800. Ahora, yo estoy tratando de darte a entender, expande lo que consideras mucho y lo que consideras poco. Porque si tú consideras demasiado el que Dios te dé una casa propia, Dios no te va a dar una casa propia, porque para ti es demasiado. Tú tienes que considerarlo poco. Tú tienes que considerar una casa propia es poco. Yo requiero una casa propia y algunas de alquiler. Y a medida de lo que tú vas considerando poco o mucho, el mismo Dios del cielo, y esto, mire, es algo que quiero que lo trabaje en su mente, porque esto le puede cambiar la vida. Porque cuando ampliamos la capacidad que tenemos, nos damos cuenta que el Dios del cielo no tiene problemas para dar, sino que Él va a medir la capacidad tuya y te va a dar de acuerdo a la capacidad. Y estamos trabajando. Ahora, a medida que trabajamos, también le enseñamos para que usted también pueda trabajar y pueda adquirir. ¿Qué pasa con un padre en la casa? Dios es fiel. Un padre en la casa tiene hijos. Yo tengo hijos. De repente
que la más flaquita, para ella un plátano es poco, ¿qué yo voy a hacer? Le voy a dar otro plátano. Pero pueden estar todos en la mesa. Supongamos que la más pequeña es la que más come con los ojos y se tira 4 platos. Pero hay otro que todos se los halla mucho, ese hay que untarle el plato. ¿Qué yo voy a hacer con el que come mucho? ¿Qué voy a hacer? ¿Y con el que come poco? ¿Y no son hijos míos los dos? Sí, pero es su capacidad de él. Pero y es que yo estoy haciendo sesión de hijos. No, la capacidad de él. Entonces hay gente que comienza a decir, Señor, ¿a qué tú le estás dando mucho? Es que se come mucho. A mí creo mucho. Ese le ha demostrado a Dios una capacidad. Miren, señores, y esto le va a parecer loco, pero el día que Dios me dio a entender eso, yo comencé a ampliar mi capacidad de lo que considero poco y lo que considero mucho. La Biblia dice que en el desierto Dios mandó maná, pero la Escritura dice que Dios le dijo a ellos, oiga esto, Dios le dijo, salgan a recoger, pero nadie va a recoger que les sobre. Cada uno va a recoger lo que se pueda comer, lo que su casa se pueda comer. El que come poco va a recoger y el que come mucho. Entonces el que come poco va con su ollita y se queda mirando a Biel que se lleva 3 platos y dice, oye Señor, pero el problema es que tú tienes que ampliar el estómago si tú quieres llevarte 3 platos. ¡Gloria a Dios! Porque Dios no te iba a dar para que te sobraba, te iba a dar conforme a la capacidad que tienes de retener. Ahora yo te estoy poniendo un ejemplo en comida de lo que hacemos nosotros los padres con nuestros hijos, porque a veces lo poco que Dios te dé va a depender de lo que tú consideres poco. Por eso cuando comenzamos a creerle por algo a Dios, yo le digo al Señor que a veces ando con alguien y la persona dice tanto, como que eso es mucho. Yo digo, eso es más que poco, eso es cosita. Porque si lo considero demasiado, si yo como hija de papá voy con el plato y papá me quiere echar la loma y yo le digo eso es demasiado, ¿qué va a hacer papá? Me saca de la loma y se la da, yo le digo que se la come todo. Y me dice, ching. Entonces cuando usted vaya donde Dios y usted le esté creyendo a Dios por algo, dígale al Señor, no te limites, eso es poco, eso es poco. Echa ahí, no te preocupes, que Dios va a ver que a medida que usted amplíe la capacidad, el Padre le va a dar más. El Padre no tiene problema. Si Clemente llegaba al desierto donde estaba Israel y se preparó para eso, como él dice, nuestro hermano Clemente ese que está ahí, que se come 3 y 4 platos, y él llegó al desierto y agarraba un tinaco y lo llenaba de maná, Jehová no le iba a decir nada. Lo que le iba a decir, te lo puedes comer, porque si te lo puedes comer, llévatelo, lo que no puedes guardar se lo podía comer. Ahora, cuando hablo de comer, hablo de la capacidad. Si tú miras y le dices a Dios, Señor, yo quiero que tú me des eso, pero tu mente lo considera mucho, Dios no te lo va a dar. Porque tu mente está diciendo que no tienes la capacidad para comerte eso. Pero la gente que come mucho ve el plato y dice, eso es poco, empezar. Y ya la gente está preparándole lo que queda porque ya sabe que ese se anotó esa loma. Pero el que miró el plato y dijo, eso es demasiado, ya tú te estás preparando para sacarle. Sáquenme a ese y se la damos a Clemente, que se repite hasta 4. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y estoy hablando de capacidad, no de estómago. No que se vaya a comer ahora 5 platos, reduzca el estómago para que baje peso. Le estoy hablando de capacidad de recibir. Si Dios te dice, te voy a dar esto, y dice, ay, eso no lo vas a recibir hasta que no lo veas creíble y posible. Entonces tenemos que ampliar nuestra capacidad de recibir. Y era lo que Dios le estaba diciendo, ensancha el sitio de tu tienda. Cuando Dios me dijo eso, yo vivía en un lugar estrecho y comencé a decirle a Dios, Señor, tu hija no cabe en este lugar, demasiado poco espacio.
no tengo espacio, me siento incómoda, gracias por esto, pero no tengo espacio. Luego Dios me envía a mudarme a un apartamento amplio. Cuando yo estoy limpiando el apartamento, estoy sudando porque está un poco amplio. Y digo, ay, esto es tan grande para yo trapearlo. Espérate, estoy estrecha, no quepo aquí. Esto es estrecho. Estaba grande. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero si le digo a Dios que es muy grande, Él va a decir, espérate, que esa no se puede comer ese plato. Bájale los recursos para que tenga que mudarse en un cuartito. Entonces, inmediatamente me percaté de lo que estaba diciendo y comencé a limpiar para mudarme. Señor, ya estoy estrecha aquí, gracias porque me acabo de poner, estoy estrecha. Luego Dios me mandó a mudarme a otro local más grande. Y cuando voy a limpiarlo, vuelve el mismo pensamiento, porque ya había más habitaciones, la familia estaba más grande y había que limpiar más. Y comienzo a sudar y digo, Dios, no, esto está pequeño, Señor, no te limites, aquí no cabe ni el perro. Y comencé a decirle a Dios, es poco. Y no a quejarse de lo poco, sino a darle a entender al Padre que usted tiene capacidad para comer más. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? En el momento que mi hija, cuando iba a la escuela, agarraba los 5 pesos que yo le daba, ¿sabe lo que ella se iba a comprar a su escuela? Mientras ella lo cogía y se iba contenta, se le daba 5 pesos. Un día se lo pasé, los mismos 5 pesos, y se paró y me dijo, mamá, ¿y qué yo voy a comprar con 5 pesos? Esto es demasiado poco. Le subí a 10, se iba contenta. En el momento que ella se paró y dijo, mamá, no puedo comprar nada con 10 pesos. Le subí a 20, se iba contenta. En el momento que volví y me decía que no, le subimos a 50 y luego le subimos a 100. Y si se quedaba ahí se quedaba. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? No es que te quejes con Dios de lo que Dios te da, es que le hagas ver a papá que tú puedes comer más, es que le demuestre que tú ensanchaste el sitio de tu tienda, de tu capacidad mental, y que puedes recibir más. Si Dios te puso a liderar 3 gente y te está gritando, no, Dios no te va a decir vas a liderar multitudes. Tienes que demostrarle a Dios, son poquitos, puedo con ellos, están conmigo, lo hice en menos de media hora, y Dios va a decir, tiene capacidad, denle más. Porque la Biblia dice, si corriste con lo de a pie y te cansaron, te va a mandar Dios a correr con lo de a caballo. Fuiste y predicaste a la esquina, el diablo dice una guerra que casi te descarga y le está diciendo a Dios que te mande a la nación. Pero si el demonio de la esquina te dejó desbaratado, el demonio de naciones te aplasta. Cada ministerio tiene un nivel de ataque, un nivel de presión y un nivel de compromiso. Mientras menos compromiso yo tenía, más dormía, más tranquila estaba. Mientras más nivel de compromiso con el reino, más presión, más ataque. Pero hay que demostrarle a Dios que no lo comemos como pan, o Dios nos deja con el mismo plato. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? Entonces, si Dios te pone a servir en el ministerio, un ejemplo, habemos 15, y usted me dice a mí que mucho trabajo, usted le está diciendo a Dios algo. Porque hay gente que van a manejar 15. Ahora, dependiendo del nivel del trabajo del reino, es el nivel de provisión de Dios, y el nivel de expansión de Dios, y el nivel de impacto de Dios en tu vida. Si 10 te vuelven loco, nunca serás líder de 1000. Porque Dios no te lo va a poner en la mano. Ahora, igualmente será el resultado. No es lo mismo el presidente de la Junta de Vecinos al presidente de la nación. Ahora, el presidente de la Junta de Vecinos no tiene el compromiso que tiene el presidente de la nación, pero tampoco tiene el mismo sueldo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? El reino amplía tu capacidad, porque a medida que el reino te pone a trabajar, te paga de acuerdo a tu trabajo. Pero si tú solo puedes trabajar 15 minutos y estás desbaratado, entonces el reino te va a pagar por 15 minutos. Entonces Dios está diciendo a su pueblo, amplía la capacidad que tienes, amplía la resistencia. Si todavía tú lo que estés predicando por ahí te ganaste un alma y no aguante el ataque del diablo, ¿qué será cuando te gane miles? Entonces tienes que aprender a comer ese ataque como pan. Yo quiero que usted sepa que la gente que le arrebata alma al diablo vive bajo presión. Amén. Amén.
tierra no tiene presión. Los aviones están diseñados para volar bajo presión. Tanta presión que si usted abrió una ventanilla de esa y no fueran cristales especializados, se explotaran. Y los oídos suyos se explotan allá arriba. Entonces, cuando Dios te eleva, tú tienes que aprender no a tener presión de vez en cuando, sino a vivir ahí.